Hola, bueno, a todos los hermanos, a todos los amigos de la Escuela de Fundamentos Eternos y de la Escuela de Gobierno Espiritual en los distintos lugares donde lo damos, vamos por este nuevo taller sobre madurez espiritual. Vamos a tratar de ir concluyendo este tema que por cierto es muy rico y que donde tengo la posibilidad lo desarrollo en varios talleres. Aquí tratamos de reducirlo en 3, entonces tratamos de que no se escapen detalles que consideramos que son fundamentales. Aún así, vamos a introducirnos directamente a este tema de la madurez espiritual. Nosotros estuvimos viendo en el taller anterior, en el primero vimos la importancia que tiene la madurez espiritual, la importancia para gobierno espiritual, para tener y poder desarrollar dones, talentos, capacidades y ese gobierno que Dios nos propone como iglesia. En el segundo taller estuvimos viendo 2 características del avance en la vida espiritual de una persona. Vimos al niño, al bebé, al nepio, y luego vimos la característica de un niño ya un poquitito más grande que definimos con la palabra tecnión. Estos términos no son términos que determinamos porque sí utilizarlos, sino porque la Biblia misma los utiliza para denominar a personas que van avanzando en un proceso de vida espiritual. Recuerde que nosotros recibimos vida nueva en el Espíritu, que nuestra alma está siendo redimida, es decir, está siendo liberada continuamente por el poder del Espíritu y la palabra. Pero nuestra vida espiritual tiene que crecer y desarrollarse. Dijimos que los bebés tienen características de bebé, de ofenderse por cualquier cosa, de necesitar cuidados, están en un estado absoluto de dependencia. Cuando empiezan a crecer, empiezan a tener pequeñas responsabilidades que tienen que asumir, pero todavía piensan como niños, hablan como niños, juzgan como niños y generan conflictos dentro de la congregación y no pueden todavía ser prácticos en el utilizar las armas de la luz que Dios nos ha dado para poder avanzar a todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero vamos a avanzar porque después de niño, en lo natural tenemos un estado que le llamamos estado de adolescencia. No me parece el término más lindo para llamarle a los jóvenes cristianos. En lo natural es bueno llamarle joven, pero por ahí que no adolece de nada, o por lo menos profetizar que no adolece de nada. Lo cierto es que la adolescencia es un paso de la niñez a la madurez, y como es una transición muy clara, donde los niños no terminan definiendo, y hablando de lo natural, no terminan de definir si son chicos o son grandes, es decir, una niña quiere arreglarse o pintarse de determinada manera y la mamá o el papá le va a decir que todavía es niña para hacer semejante cosa. Ahora, si ella quiere quedarse tirada en un sillón y la madre le va a decir, bueno, ponete a lavar los platos que ya sos grande, ¿no? Y lo mismo pasa con el hombre. Por un lado le pide el auto al padre y el padre dice, no, todavía sos chico para que te dé el auto. Y después le da responsabilidad y dice, porque ya sos grande, ya sos un hombrecito. Entonces está en una etapa de conflicto personal, por lo menos eso ocurre en lo natural con un adolescente. Ese conflicto no solamente tiene que ver con la relación de las personas o con la relación familiar, tiene que ver con los pensamientos que acuna un adolescente. Es decir, un adolescente todavía está descubriendo la inocencia de un mundo, del juguete, del cuidado, a un mundo de responsabilidades. Empieza a abrir los ojos a la verdad de un sistema que no es perfecto, se empieza a dar cuenta que los padres no son perfectos, empieza a tener demandas que no son tan suplidas y bueno, entra en todo un conflicto. Es como abrir los ojos a la verdad del mundo, que muchas veces no es tan agradable como alguien piensa que es. Es decir, cuando somos bebé no pensamos en eso, cuando somos niños nos sentimos al cubierto, nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados y despreocupados de un montón de cosas. O sea, uno va a la heladera y sabe que la comida está ahí. ¿Cómo? No sé. ¿Quién pagó el alquiler, la luz? No lo sé. No le corresponde a un niño no piensa nada de eso. Pero en la madurez uno empieza a tener responsabilidades, ya te empiezan a decir que hay que estudiar cierta cosa, o si no vas a estudiar vas a tener que trabajar y algo hay que hacer, tenés que hacerte cargo, y empezás a tener una mirada sobre la vida que empieza a analizar las cosas y se encuentra con un cierto panorama en donde descubre la imperfección de la vida, tanto en los padres como en el sistema mismo, las injusticias, y a veces no es fácil de asumir algunas cuestiones, entonces entra en algunas crisis que suelen tener los adolescentes. Eso se
se manifiesta en un comportamiento con cierta rebeldía en algunos casos, y en los buenos casos de hijos cristianos o de jóvenes que han podido sostener un equilibrio emocional, es una hermosa etapa para disfrutar de la adolescencia. Lo cierto es que hoy por hoy los psicólogos dicen que los adolescentes están sufriendo de lo que se llama la depresión blanca, es decir, teniendo todo para ganar, uno piensa en qué se puede deprimir un adolescente. Sin embargo, están sufriendo mucha depresión. Uno les ve la juventud y les ve el potencial que tienen y uno dice, wow, ojalá fuera yo y tuviera la edad que tiene un adolescente. Sin embargo, los adolescentes están sufriendo en este momento eso que se llama la depresión blanca, que es una depresión, una dificultad en poder enfrentar la vida y ser abatidos cuando en realidad todavía no han enfrentado verdaderos problemas de la vida. Es decir, sería más lógico que lo tuviera un anciano que trabajó toda la vida y que de pronto se tiene que jubilar por una magra jubilación que le alcanza para comprar remedios, donde empieza a sufrir los embates del cuerpo que le pasan factura, donde de pronto pierden el interés de su familia que no los visita. Entonces diría, bueno, ahí sería más comprensible que se dobleguen después de haber peleado tantas batallas. No, sin embargo, un adolescente, aunque no peleó batallas, muchas veces cae en depresión porque todavía está en esa etapa de transición de niño a hombre maduro, mujer madura. Entonces, si lo buscamos en la Escritura y bajo este mismo principio que nosotros estamos desarrollando para entender la vida espiritual, podríamos decir que un adolescente es un tecnón. Nosotros dijimos que un bebé es un nepio, un niño un tecnión y un adolescente es un tecnón, según el término griego. En lo natural podríamos decir que es alguien que superó los 12 años de edad, hasta los 20, 21, hoy por hoy la adolescencia se está alargando, se están encontrando hombres que ya tendrían que ser hombres y todavía piensan y actúan como adolescentes. De hecho, este desarrollo de la mujer en el avance de la sociedad, en trabajar, en emprender, en autoabastecerse, ha hecho que los hombres entren en un cierto conflicto, que ya lo vamos a tratar en uno de los módulos, porque esto tiene que ver con una planificación de desintegración familiar y de los diseños de Dios. Pero por cierto, están padeciendo esto que llaman los psicólogos la adultescencia. La adultescencia significa que son hombres grandes, pero que todavía actúan como adolescentes. Digamos, escapan con cuestiones y se comportan como pibes, ¿no? Como que él quiere estar con los jueguitos y quiere estar con los amigos, y que no está mal. El problema es cuando su mente es como que tiene un retroceso y en lugar de asumir ciertas situaciones, están evadiéndolas. Eso está ocurriendo en la sociedad de hoy en día. Es una etapa en la cual un adolescente espiritual, un tecnón, es alguien que empieza a generar un cierto tipo de independencia. No del espíritu, por supuesto, pero sí de pronto de sus líderes o aquellos que han venido llevándolo poco a poco. Es una persona que empieza a tener una comunión más profunda con el Señor y a recibir una dirección de parte de Dios. Todavía no es clara, en cierta manera es confusa, pero el problema es que el adolescente cree que se sabe todo de la vida y en realidad no lo sabe. Esto nos ha pasado a todos, esto no implica criticar a un adolescente hoy en día, porque nosotros también hemos estado ahí. De manera personal, cuando yo fui adolescente creía que me sabía todo y no sabía nada. Uno después se da cuenta con la vida de que cree que sabe, analiza la vida, juzga todo, pero lo juzga mal. Se cree que es capaz de un montón de cosas y todavía no ha vivido respecto de las experiencias que son necesarias pasar en la vida para adquirir una sabiduría que no es de manual, ¿no? Entonces el adolescente todavía no lo vivió. Es una etapa peligrosa, por eso genera en lo natural mucha rebeldía. Generalmente los rebeldes son adolescentes. Los niños todavía, si se rebelan, alguna que otra disciplina de sus padres y vuelven a ocupar su lugar. El problema es que un adolescente es el que se pone rebelde, que empieza a vestirse con las ropas que quiere, que se hace algún peinado, piercing, tatuajes, transgresores. Hablo de lo general, ¿no? Un poco así como que es mi vida y yo voy a vivir como quiero. Es una etapa de rebeldía, la hemos vivido los que somos grandes, en algunos mayor o menor grado de rebeldía, pero la rebeldía se manifiesta en esa etapa. En lo espiritual ocurre exactamente lo mismo, es decir, un
Un adolescente espiritual es alguien que todavía no tiene la madurez, le carece de revelación, sí ha recibido parte del entendimiento de las cosas, y ya empieza a encontrarse con la imperfección de la iglesia. Cuando un niño es niño, puede estar en cualquier cuna, puede estar en cualquier lado, y él no comprende la diferencia de una buena cuna o una mala cuna, una buena leche o una mala leche. Pero cuando sos adolescente, que te enfrentás con la realidad de la vida, cuando empezás a anhelar y ves que otros pibes se visten mejor que vos y tus padres no tienen y no te pueden dar, empieza a ver la imperfección de la casa, de sus vidas, de sus cosas, se empieza a autoexaminar. Cuando vos sos bebé no te considerás ni lindo, ni feo, ni nada, sos bebé, disfrutás la vida. Pero cuando sos adolescente entras en el conflicto de que si soy gordo, que si soy petizo, que si soy linda, que si soy lindo, y todo eso, si puedo vestir bien o no, todo eso genera ciertos conflictos de personalidad. El adolescente espiritual es alguien que de pronto empieza a ver la imperfección de la iglesia. Cuando alguien llega a la iglesia y empieza a congregarse, ve todo maravilloso. Los hermanos son buenos, los pastores son extraordinarios, son el canal de Dios para tu vida. Todo lo que hace Dios, todo lo que te toca a Dios es bárbaro, porque Dios es bastante sensorial con nosotros cuando recién nos convertimos. Y esto es un error de análisis de muchos también, ¿no? Porque algunas personas se retrotraen a esa época en cuando recién se convirtieron y dicen, no, yo cuando recién me convertí tenía cada experiencia con Dios, yo vivía cada cosa extraordinaria. Después no. Y esas personas de pronto se sienten mal o se sienten como que, no sé, he perdido, ¿no? Porque yo antes era más sensible. En realidad no es así. Es que cuando un bebé es bebé, los padres lo tienen a UPA continuamente, dice, ay, ya lo están atendiendo, le dan la leche, lo cuidan, lo calientan, porque es necesario que estén físicamente encima de él. Luego lo dejan en el jardín, luego lo mandan a la secundaria, y cuando es adolescente no pueden estar continuamente atendiéndolo. Entonces hay como un adolecer de esa atención de los padres, pero es una cuestión lógica, lo están soltando a la vida, le sacan las rueditas de la bicicleta, le empiezan de pronto las rueditas esas para no caerse, ¿no? las chiquititas del costado, empiezan como a soltarlo a la vida, que tome sus propias decisiones, y en lo espiritual pasa lo mismo. Dios hace eso con el hombre. Entonces yo debo reconocer que cuando recién me convertí tuve unas experiencias sensoriales con Dios extraordinarias, o sea, físicas, fuego, no sé, caer, estar en risa durante largos periodos, vivir cosas muy lindas de parte de Dios, unos toques maravillosos que de pronto me iban indicando el camino. Yo recuerdo que, no sé, decía una mala palabra y se me llenaba la boca de llagas, ¿no? Y le pedía perdón a Dios y se me iban de golpe, y viví experiencias que eran extraordinarias, contundentes. Hoy no me pasa eso. Pero es porque maduré, no porque he perdido la sensibilidad. Hay cosas que Dios ahora me las habla directamente a mi espíritu y no está mostrándole a mi carne nada. Entonces puedo no sentir el fuego, pero el fuego lo siente la carne, el espíritu está en fuego. Entonces empezamos a sentir menos cosas en la carne, pero a poder ser más sensibles en la vida del espíritu. Eso le pasa a un adolescente. El problema es que adolece de ese cambio en su vida y de pronto eso le genera ciertos conflictos. Toda esa experiencia que todavía tiene muy viva, que ha recibido del Señor, le hace pensar que Él ve, que Él entiende la Biblia, que los pastores no son tan perfectos y que los hermanos ya los empezó a conocer, y entonces empieza a ver la iglesia desde abajo, con cierta perspectiva cambiada, y cuando llegó, como no conocía a nadie, todos eran buenos y lindos. Después empieza a encontrar los defectos en los hermanos. Eso genera cierta rebelión. Y un hermano que cuando recién llega se convierte al Señor y tiene toda la pasión de congregarse, de servir, de ser útil, ya en la adolescencia empieza a seleccionar un poco qué es lo que va a hacer y qué es lo que no. El adolescente generalmente cambia su comunicación. Fíjese que cuando usted tiene un bebé, un niño, no un bebé, sino un niño, te comunican todo, dicen todo, cuentan todo, hablan todo. Es más, los padres a veces dicen, bueno, cállate, porque se vuelven demasiado comunicadores. Ahora, cuando son adolescentes, la adolescencia es como un retroceso a todo eso. Y el niño que comunicaba deja de comunicar. Se empieza a comunicar mucho con sus amigos, con su gente, pero deja de tener esa comunicación fluida con los padres. Entonces empieza a contestar más con vocablos que otra cosa, ¿no? Los padres le dicen, ¿cómo te fue? Bien. Pero contame algo, contame un poquito, que nada, no hay nada para contar. ¿Va a comer? Sí.
y no te contestan más, y le querés contestar y te contestan con monosílabas, ¿no? Pero es porque ya no se están comunicando, algo pasa, no se están comunicando con las autoridades, con sus padres, pero sí se comunican con otras personas. Eso le pasa al adolescente espiritual. Generalmente cuando alguien llega quiere estar con los pastores, quiere contarles su vida, quiere que los escuchen, quiere hablar, quieren comunicar. Después de un tiempo dejan de comunicar algunas cosas y se van al extremo de no comunicar aún lo que tienen que comunicar, ¿no? Que es lo que nos pasa con los adolescentes. Pero les voy a mostrar algunas características. En primer lugar, no se someten o se rebelan cuando son corregidos, es decir, a un adolescente no le gusta que lo corrijan. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, che, es mi vida, déjame, es mi vida. En lo espiritual pasa lo mismo. El adolescente espiritual empieza a poner un límite a los líderes y a los pastores de que tampoco quiero que me controlen la vida, ¿no? Porque cuando uno llega está dispuesto a cualquier cosa, pero cuando se vuelve adolescente es como que es mi vida, si me equivoco es un error mío, yo con Dios estoy bien, no te metas. Eso es peligroso. Generalmente un adolescente se vuelve curioso y usted sabe lo que pasa en lo natural, ¿verdad? Empiezan a escudriñar por internet, hablan con quien no debe, se juntan con quien no deben juntarse y muchas veces pasa. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Un adolescente se vuelve curioso y un adolescente espiritual se mete en internet, escucha a otros predicadores, lo cual no está mal. El problema es que empieza a comunicarse con otra línea de predicadores y dice, cómo me gusta este tipo cuando habla. Entonces empieza a escuchar a otro y ya no le cuadra tanto lo que dicen sus padres, en este caso sus pastores, ¿no? El pastor predica lindo pero se equivoca, no sé, no es tan así, porque yo estoy viendo otra cosa, ¿no? Al adolescente le pasa lo mismo, se junta con amigos en el barrio con quienes sí se comunica y escuchan a los amigos del barrio como la gran sabiduría que no tienen y cuando llegan a su casa los padres son los que no entienden nada, usted no entiende nada. Y no le cuento un joven que empezó a ser instruido en la escuela o que está en el primer curso de la universidad, se cree que saben todo y los padres son unos ignorantes. Eso le ocurre a muchos espirituales. Yo les quiero decir, y le vuelvo a repetir, mis conceptos no son para generalizar a todos. Yo no tengo una mentalidad de bolsa, sino de biblioteca. Yo creo que podemos ir ordenando todas las cosas. Usted puede no sentirse identificado con una etapa de esta y otros sí. Todos sobrellevamos y llevamos la vida de una manera diferente. De manera personal, cuando yo tenía 2 años, apenas 2 años de convertido, ya fui consagrado como ministro en la Asamblea de Dios. Entonces, hay otras personas que pueden tener muchos más años y no madurar. Esto no es digamos, una virtud mía. Esto es parte de la gracia del Señor. Si Dios tiene un llamado, si Dios acelera los tiempos, Dios sabrá. Le vuelvo a repetir que madurez no tiene que ver con un determinado proceso de tiempo, sino la asimilación de las cosas de Dios y de las verdades de Dios y del poder del Espíritu sobre la vida de uno. Yo fui catalogado en su momento, cuando recién me convertí, de ser extremista, de encerrarme demasiado, mi familia se preocupó. Justamente este fin de semana mi hermana recordaba esa etapa, o sea, que dice, ahora sos normal, pero como que yo tenían temor como que tuviera un desequilibrio mental. En realidad no lo tenía, era que yo necesitaba despegar de una vida natural, carnal y por cierto muy desviada de la voluntad de Dios a una vida gobernada por el Espíritu. Eso hacía que me apartara de un montón de gente que yo amaba, pero que era necesario que cortara con ciertos vínculos de manera radical. Me encerraba mucho con la Biblia, oraba, y yo le decía siempre a mi madre, lo recuerdo, yo le decía, yo no voy a ser siempre así, yo voy a salir de este estado, pero yo necesito en este tiempo, necesito estar solamente con el Señor, necesito ser tratado en mi corazón, en mi vida. Eso provocó un equilibrio en mi vida con el tiempo, y cuando pude ir equilibrando la cosa, entonces sí, fui consagrado como ministro. No todos hacen eso, hay personas que pueden estar años y van madurando poco a poco. Cada uno evalúe su situación y su condición de manera personal. Esa es la responsabilidad de cada uno y el desafío de estos talleres. En segundo lugar, son susceptibles al orgullo. Generalmente un adolescente tiene un dejo de orgullo en sus decisiones, en sus opiniones. No la sabe, pero cree que la sabe. No es hombre, pero cree que es hombre, en el buen sentido lo digo, porque yo también estuve ahí, le vuelvo a repetir, no estoy ofendiendo a un adolescente, estoy hablando de una característica y en la mayoría de los casos es lo que ocurre. Entonces, el adolescente cree
haber alcanzado incluso un grado de conocimiento superior a sus padres o todos aquellos que piensan diferente y de pronto toman una línea de pensamiento. Se lo vemos en la sociedad, lo vemos a los jóvenes que son propensos a seguir el rumbo de la moda, de la música, de una tendencia y eso ellos creen que es eso. Y yo tengo razón y es mi vida y a mí déjame, y eso es orgullo, aunque haya tomado una tendencia de pensamiento equivocada y los padres lo vean, lo quieran corregir, empieza a rechazar todo tipo de corrección porque él cree ser libre de opinar, de decidir, y ahí está el orgullo metido en esa fase. Lo espiritual es exactamente así. Las personas empiezan a estar en una etapa de orgullo, y usted sabe lo peligroso que significa esto del orgullo en el mundo espiritual, pero por cierto es lo que le ocurre a un adolescente. No es orgulloso porque alcanzó, sino porque cree que alcanzó, y ahí está el gran problema. Número 3, ponen primero los dones antes que el carácter, es decir, son de pronto sorprendidos, conmovidos, admiran a las personas que fluyen en algún don, casi como que lo idolatran. Eso es muy común en la adolescencia. Los jóvenes adolescentes generalmente tienen sus ídolos. Son de barro, pero son ídolos, es decir, un jugador de básquet, un jugador de fútbol, un ciclista, alguien a quien admiran, a quien, ¿no?, las luces de su vida, incluso un actor de Hollywood o una actriz. Las luces de ese tipo de personas les deslumbra. Lo mismo ocurre en el adolescente espiritual, o se deslumbran por algunos ministerios, se vuelven medio fanáticos de ese tipo de ministerio, de personas, de esa banda de música cristiana, de ese músico es extraordinario, y de pronto ellos, si pueden fluir en algún don, es decir, si de pronto se dan cuenta que en algo se destacan, bueno, ¿para qué, verdad? Centran su objetivo en eso y creen la gran cosa respecto de otra persona o de sí mismo a través de los dones, porque todavía no analizan la cuestión del carácter. Lo importante es funcionar en el poder, pero no manifiestan un carácter todavía forjado. Pero no importa, para ellos no importa tanto el carácter, es decir, si van a admirar una estrella no les importa mucho su vida personal, les importa aquello que ejecuten, ¿verdad? Bueno, de la misma manera en lo espiritual. Ellos analizan el poder, ¿no? Entonces analizan mucho los dones, pero todavía no entienden de proceso y de carácter. Esto le pasó a los discípulos de Jesús. En el capítulo de Lucas, en el capítulo 10, verso 17 de Lucas, dice que ellos volvían con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, no entendían nada. Recuerden que los 70, cuando no les gustó un mensaje de Jesús, se fueron y lo dejaron. Sin embargo, ellos venían asombrados, emocionados. ¿Cómo funcionan los dones, no? ¡Wow! ¡Qué poder! Bueno, esa es una de las características de un adolescente. No cree, pero todavía dice, o sea, yo creo que Jesús cuando los miraba diría: todavía no entendieron nada, ¿no? Pero bueno, cree que ya tienen algo, porque simplemente echaron fuera un demonio. Cuarta cosa, tiene un espíritu de independencia, y cuando digo que pueden ser atrapados por un espíritu de independencia es que no saben trabajar en equipo. Ellos hacen la de ellos. Yo con Dios bien, yo puedo servir a Dios, a mí me gusta servir a Dios, pero le cuesta mucho acoplarse para trabajar en equipos cuando es con otra clase de personas o de hermanos. Algunos más inmaduros y otros más maduros y más grandes, se siente incómodo. A lo sumo puede trabajar fácilmente en equipo con alguien que sea tan adolescente espiritual como él, es decir, tienen la misma línea de pensamiento, entonces se llevan de acuerdo. Y eso es muy común porque, por ejemplo, a un adolescente le cuesta mucho empezar a hacer cosas con sus padres, ¿no? Algún tipo de tarea familiar les cuesta mucho, con los amigos no. Porque con un amigo pueden hablar horas por teléfono, con los padres ya no, ya monosílabo, ¿no? Entonces ya les cuesta mucho. Entonces los padres dicen: se van de vacaciones, él tiene ganas de quedarse. Le dice a los amigos: yo quiero ir de vacaciones, no quiero ir yo, pero bueno, ¿no? Ya no están tan de acuerdo. Ahora, si pudieran irse de vacaciones con sus amigos, ¡guau! ¿Me puedo ir de vacaciones? Porque ellos no tienen problema en estar con los pares, pero les cuesta mucho la diversidad. Y eso habla de inmadurez. Es decir, cuando en la iglesia tenemos que trabajar juntos y en armonía, y ellos a veces no tienen la armonía, por eso les cuesta trabajar juntos. Número 5, son los que, lamentablemente, suelen dividir iglesias. Congregaciones. Cuando la congregación no tiene un fundamento sólido y no ha desarrollado fundamentos sólidos que sostengan en revelación a la gente, que se conozca muy bien, como
confunde, la adolescencia espiritual es confundida por una realidad natural, es decir, hay personas que son adolescentes espirituales y tienen 50 años de vida, y de pronto tienen casa, familia, hijos, yo se lo expliqué en el taller anterior. Entonces suele ocurrir que esa misma persona, por causa de su rebelión, de su orgullo y de su no poder trabajar en equipo y por causa de lo que está viviendo en lo espiritual, suelen tener ciertos conflictos y esos conflictos los transmiten a otros hermanos y muchas veces provocan división, que son rebeliones, porque el adolescente tiene ese sentido de rebeldía, ¿no? Que voy a salir y voy a conquistar el mundo. Bueno, así son algunos en lo espiritual y esa rebelión hace que algunas iglesias se puedan dividir. Las congregaciones, en realidad yo le voy a decir que no creo que las iglesias se dividan. No existe para mí la división de iglesias, existen la división de congregaciones, si usted quiere, se le va gente a una congregación. La iglesia es una sola y las demás son congregaciones que pertenecen al cuerpo de Cristo. A Cristo no se le divide el cuerpo, lo que ocurre es que se va gente de una congregación a otro lado. Bueno, eso es provocado por los adolescentes. Si estas cosas son inestables en su vida espiritual, es decir, el adolescente, como está todavía muy emocional y todo en la esfera de sus emociones, a veces está bien y a veces se tira en un sillón porque está deprimido. A veces está eufórico porque si hay algo que tienen es la vitalidad, es la juventud, ¿no? Y por otro lado se encierra en su cuarto y no se quiere levantar en todo el día. Entonces hay una dualidad ahí que es difícil de manejar para ellos, pero que por cierto se produce. En lo espiritual ocurre lo mismo. A veces la persona espiritual, adolescente, está bien, quiere salir, quiere conquistar, quiere hacer grupos de intercesión, vamos a evangelizar, tiene ideas que quiere contribuir con sus ideas y de pronto no lo ves que no aparece, no ando medio mal, no tengo ganas, ya voy a volver. Y en realidad es porque es un adolescente espiritual. Antes que pasemos a la otra etapa, quiero decirle que hay una característica en la adolescencia que algunos le llaman, y yo lo adopté porque me pareció extraordinario el ejemplo, algunos le llaman los adolescentes que son como Peter Pan, ¿no? Yo creo que todos conocemos a ese personaje de Peter Pan, que era un eterno adolescente, ¿no? Si hay algo que tenía Peter es que de pronto podía pelear con un pirata en un barco con una espada y al rato estaba jugando con un niño, con las hadas, con las florcitas, espadeando con la sombra de un niño, jugando con un osito, ¿no? Es un adolescente, pero que por el otro lado pelea con piratas. Y es un eterno adolescente. Peter Pan no envejece. Entonces hay algunos que son así, son los Peter Pan espirituales y no envejecen, no maduran nunca, digamos, no llegan a la plenitud nunca, están siempre ahí en la esfera de sus emociones, a veces podés contar con ellos, a veces no podés contar con ellos, un día quiere hacer guerra espiritual y conquistar al mundo y al otro día no viene ni al culto, tenés que ir a buscarlo, cuando le hablás anda deprimido, no quiere salir, es decir, algunos son Peter Pan, algunos solo pasan por la etapa y otros se convierten en ese eterno adolescente que pareciera, hacer perdurar por siempre ese estado conflictivo, porque por cierto, los que son adolescentes tienen un estado conflictivo. Vamos a pasar a la otra, al otro estado. Hay dos estados más. Fundamentalmente este otro, que es el de huíos, ahora se lo voy a explicar, pero hay un estado más que yo he agregado a este módulo que lo voy a tratar brevemente al final, pero para que usted lo pueda comprender. Entonces vamos a recordar, el bebé es un nepio, el niño es un tecnión, el adolescente es un tecnón y un hijo maduro es un huíos. Esa es la palabra griega para huíos, es alguien que ya se estableció en independencia pero de manera correcta, es decir, alguien que está dependiente del espíritu. En lo natural sería una persona después de los 20, 21 años hasta los 30 en adelante, es decir, personas que en una etapa de plenitud de vida, de madurez, de sensatez, de responsabilidad. Esta es una muy linda etapa y yo quisiera explicarle algunas cosas respecto del huíos, porque este término tiene que ser tenido en cuenta para comprender el nuevo nacimiento, la madurez y este término que yo dije que les iba a explicar sobre ser adoptados.
el espíritu que hemos recibido en adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Yo se los compartí en Gálatas capítulo 4. Vamos a analizar esto dentro de la palabra huíos y usted me va a poder comprender seguramente bien. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá nos está diciendo claramente que este nacimiento que hemos tenido es genético. Acá nos está diciendo Pedro que no fuimos renacidos de pronto un acuerdo mental, y renacidos es una manera de decir, y bueno, Dios nos adoptó, como usted va al registro de las personas y trata de adoptar un bebé que nunca tendrá tu genética, que es de otro padre, de otra madre, pero que en su documento va a tener tu apellido, lo vas a criar y por cierto vas a cumplir la función de papá y de mamá. Eso es entendible, pero nunca tendrá tu genética, va a tener tu educación, va a tener tu característica, va a tener la cultura de tu casa, pero genéticamente nunca va a ser. Y esto es lo que algunos piensan que ocurre con los cristianos, que somos adoptados hijos de Dios, pero que no tenemos la genética. Pablo dice que somos renacidos en el espíritu, no de simiente corruptible, o sea, no una semilla humana. Eso fue en la carne y en el alma, la semilla de papá y mamá, ¿verdad? Ya vamos a hablar la etapa de la iniquidad y de las herencias que a veces sabemos traer y con las cuales debemos cortar, ¿verdad? Hay todo un módulo sobre la iniquidad. Pero lo cierto es que tiene que quedar claro que somos renacidos en Dios. Juan, cuando habla de adopción, lo habla el mismo Pablo en Romanos capítulo 8, en el verso 15, y algunos confunden, porque él nombra la palabra, hemos sido adoptados. Tengan en cuenta ese término, porque esto es trascendente a través de la madurez espiritual, se lo voy a explicar. San Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí, más claro que eso es imposible. Juan dice, esto no tiene que ver con un acuerdo mental, no tiene que ver con un nacimiento humano. Acá hay una simiente, hay una semilla, que es la palabra que tiene la vida del Espíritu, que prende en nosotros, que nos da vida espiritual y que dentro de nuestro espíritu tenemos la genética de Dios, somos hijos legítimos de Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Pero como en Gálatas 4 y 5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto fue lo que leí en el primer taller, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acá es donde este término, adopción, a muchos se les traba y dice, bueno, entonces quiere decir que somos adoptados. Lo que Dios nos ha dado es la posibilidad de ser adoptados, ser aceptados como hijos, pero que en realidad, aunque usamos los privilegios del hijo y aunque podemos usar su nombre, aunque somos herederos, no somos genéticamente divinos. No es verdad. No, la palabra aquí de adopción es la palabra griega huiosesia. Y ahí es donde tiene una relación con el huíos. Es huíos sesia. Esa es la palabra que usa el apóstol Pablo en más de una ocasión. Y esta palabra que usa en Romanos o en Gálatas es la palabra que significa, si usted va a la concordancia Strong, es la que significa colocar como hijo. Eso fue lo que hizo, pues dice, ¿cómo es colocar como hijo? Bueno, en autoridad. Eso fue lo que hizo el Padre con Jesucristo. Ustedes recuerdan en San Lucas capítulo 3, por ejemplo, verso 22, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que dijo ahí el Señor fue, tú eres mi huíos. ¿Ve? Es decir, mi hijo maduro, que yo he determinado colocar. Ustedes recuerden que Jesús no fue al Jordán a bautizarse cuando era un bebé. Cuando era un bebé lo llevaron al templo, lo presentaron y lo circuncidaron. No fue cuando era un adolescente. En la adolescencia discutió con los religiosos en el templo, pero aunque él le dijo a María, en los negocios del Padre me es necesario estar, todavía no había entrado a ningún negocio, no estaba negociando nada. Solo estaba Dios permitiendo que él empezara a descubrir la necesidad de los religiosos. Si un adolescente discute con los religiosos, pero no resuelve nada, ¿verdad? Solo se escapa de sus padres. Así que a pesar de la declaración de Jesús, que es muy válida, porque Jesús
no se supo más nada hasta que tuvo 30 años, porque 30 años se considera en la cultura judía que una persona es capaz de ejercer un sacerdocio e incluso de ocupar una posición de autoridad en los negocios de sus padres. De hecho, a los jóvenes maduros, cuando se trata de los negocios del padre, se le buscaba que sean totalmente responsables, no necesariamente, si no era sacerdote, no era necesariamente a los 30, pero sí cuando alcanzaban un rango de madurez absoluto, entonces los padres llevaban a los hijos a la sinagoga y lo presentaban: este es mi hijo amado, quien se va a hacer cargo de mis negocios junto conmigo. Todo lo que él defina es como si lo definiera yo, porque es mi hijo, es mi extensión, él sabe lo que quiero y juntos trabajaremos. Para la comunidad judía las decisiones comerciales son, hasta el día de hoy, ¿no? Usted lo sabe, son cuestiones fundamentales. Entonces, poner al hijo en autoridad implica que se puede negociar con el hijo tanto como se puede negociar con el padre. Eso fue lo que ocurrió en el Jordán. Cuando el padre habló, el padre estaba determinando que el hijo era plenamente maduro para comenzar una etapa ministerial y una etapa de representación del ministerio y de la unción que había sido impartida sobre su vida. Entonces, eso es lo que dice el padre, estableciéndolo. Porque Jesús, a los 30 años, cuando se bautizó, ya era un huíos, alguien listo para asumir responsabilidades a través de la unción que Dios le iba a dar sobre su vida. Es el que maduró, que ya no es que ya difiere claramente de un esclavo, ya es alguien que no está bajo tutores y curadores, es alguien que ya sale de la carpintería en el caso de Jesús y de pronto empieza un ministerio gobernado por el Espíritu, y dice que el Espíritu mismo lo condujo al desierto. Y claro, esa confrontación con Satanás en el desierto deja claro que Jesús ya era lo suficientemente maduro. Imagínense, un bebé no hubiese sido enviado, un bebé fue reconocido. Venimos a adorar al niño que ha nacido, pero nunca lo mandaron al desierto. Estaba bajo el cuidado de María y de su padre sustituto José. De pronto, cuando niño, no lo mandaron al desierto. Es muy desagradable mandar un hijo a un desierto para que pueda ser procesado, no lo puede sobrellevar. Cuando es adolescente, bueno, tampoco es conveniente mandarlo, porque es muy probable que si Satanás le decía que se tire del pináculo del templo, un adolescente lo vea como una cuestión bastante desafiante y puede caer en el error de querer demostrar quién es. Jesús, ya en su madurez, sabía cómo enfrentar las tinieblas y de hecho lo hizo. Por eso fue alguien que fue conducido al desierto, enfrentó la sinagoga y comenzó su ministerio porque ya era un hombre maduro espiritualmente. Eso, un huíos. Esto es lo que ocurre con la madurez espiritual. Es ahí donde podemos tomar una posición de autoridad para ejercer un ministerio, para ser consagrado en un ministerio en la iglesia, al servicio, ser ungido, encomendado, enviado. Es decir, es el tiempo en donde podemos ser promocionados para una tarea efectiva a la cual Dios nos ha llamado y que podemos hacerla justamente porque tenemos esta característica de hijos maduros. La primera característica que quiero mencionar es que sabe oír la voz de Dios. Si nosotros leemos Romanos 8:14, Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. El problema es que el niño, el bebé, el niño o el adolescente necesita la voz de Dios a través de sus líderes, de sus padres espirituales, de los hermanos que llevan más años en la iglesia, porque de lo contrario hay un montón de cosas que todavía no pueden definir de la voz. Es como Samuel cuando era nenito, un nene pequeño que estaba con Elí y escuchaba la voz de Dios y no sabía que era Dios el que le hablaba. Iba a Elí y le decía: ¿me hablaste? No, yo no te hablé, le decía Elí. Y volvía a acostarse y le volvía a hablar Dios y él no reconocía la voz de Dios. Iba a Elí y le decía: ¿me hablaste? Entonces Elí, siendo su padre espiritual, si quiere su padre sustituto, quien lo estaba criando después de que fue destetado y Ana lo entregó al templo, entonces Elí se da cuenta y le dice: no, estate atento porque es Dios el que te está hablando, dile: Señor, aquí tu siervo oye, y lo conectó con Dios. Un maduro ya está conectado con Dios, puede oír la voz de Dios, ya de manera personal, y no estoy hablando audiblemente, aunque pueda ocurrir, esas son las menos, ya está conectado en su espíritu, puede percibir cuando Dios le habla, cuando Dios lo guía, empieza
empieza a estar claro, empieza a tener discernimiento espiritual y empieza a poder ser guiado efectivamente por el Espíritu sin que esa responsabilidad esté en las manos de otra persona, aunque siempre tendremos autoridades sobre nosotros. La madurez no implica independencia total para que nadie me diga nada, no. La madurez implica todos estaremos bajo autoridad, pero estar bajo autoridad no significa que me están diciendo todo y me están guiando en todo. Aunque siempre tendremos mentores, donde siempre tendremos personas que nos van a liderar, está bien, pero vamos a hacerlo a la par que escuchamos la voz del Espíritu para discernir a través de una conexión. Si un liderazgo es alguien que pretende gobernar personas y no ser gobernado, o pretende conectar a la gente con él mismo, se torna una cuestión perversa. Un liderazgo no está para conectar a la gente con el líder. Eso puede ser durante un tiempo y no está mal. Es decir, alguien viene a la iglesia, se conecta conmigo, pastor, usted guíame, dígame, lo que usted diga yo voy a hacer, perfecto. Está bárbaro que se conecte conmigo o con algún padre espiritual de una célula, un hermano, un hermano maduro, alguien que lo va a guiar, está perfecto, se va a conectar, lo va a llamar, le va a hablar, le va a aconsejar, pero en un momento determinado el líder tiene que transicionar, el mismo líder es el que tiene que conectar a la persona con Dios. Él no se va a salir, pero lo tiene que conectar con Dios. O sea, hay un día que Jesús se fue entre las nubes, los discípulos lo miraban, ¿a dónde se va? Pero él ya había dicho, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. No me puedo quedar con ustedes porque si yo me quedo en la tierra, entonces solo seré aquel que está de manera presencial. Pero si yo voy a entrar en un estado de omnipresencia, yo necesito irme para estar con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo, operando desde sus corazones. Entonces es necesario que un líder haga exactamente lo mismo. Da todo lo que tiene que dar y luego tiene que haber una conexión con el Espíritu. En caso de que necesites un consejo, siempre yo estaré. Si me das la autoridad y alguna vez veo algo que no corresponde, te lo voy a decir, pero ya sos una persona guiada por el Espíritu. Un maduro es alguien que ya está siendo guiado por el Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue el que guió a Jesús y lo llevó al desierto. De ahí en más siempre fue alguien guiado, por eso él dijo, para esto he nacido, para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió, y en todo tiempo fue guiado por el Espíritu Santo. Segunda cosa, el maduro espiritual está muerto a la alabanza o a la crítica personal. Es alguien que empieza a entrar en una etapa en donde no me importa lo que digan, si sea excelente o sea malo, no me tiene que afectar. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El maduro espiritual empieza a pensar con cordura. Entonces es muy fácil que nosotros nos sintamos felices cuando alguien nos halaga un trabajo, una tarea, una predicación. Es muy lindo porque uno se siente complacido y no está mal que alguien diga, pastor, qué linda esa enseñanza, me encantó. Y entonces uno siente que su trabajo ha dado fruto y que alguien ha recibido bendición. Yo me alegro cuando una persona tiene un comentario positivo o cuando me escribe un mail o cuando me mandan un mensaje o escriben en la página diciendo que algo les gustó. Es placentero para cualquiera, sea para un cocinero que le digan que estuvo rica su comida, un deportista que le dijeron que buena esa jugada. Es decir, todo está bien, está perfecto, siempre y cuando eso no alimente nuestro ego de manera tal que el día que nos digan, no me gustó lo que usted dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo usted, y ahí me sienta ofendido, y me vaya a mi casa y me pese más lo malo que me dijeron que todo lo bueno que me estaban diciendo, y me amargué por lo malo, y me siento mal, y me enojo. Es decir, yo tengo que tener un equilibrio, capaz de soportar lo bueno y lo malo, y que ninguna de las dos cosas me afecten. Por el contrario, si me afectan para bien. Los halagos para saber que puedo ir bien y que estoy siendo un canal de bendición para las personas, porque en definitiva, si alguien tiene un buen comentario es porque Dios hizo algo. Y si viene algo malo, que tenga la capacidad de analizarlo, porque tal vez esa crítica pueda ser constructiva y me sirva para ser edificado, cambiado, mejorado. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. Yo recuerdo hace unos años atrás, ya varios años, alguien me dijo una ilustración respecto de que un joven predicador había ido con un viejo predicador, ya con mucha experiencia, a un velorio. Ambos fueron a un velorio. Y cuando el muerto estaba ahí, el joven estaba, dele a hablarle a este viejo predicador, yo quiero ser como usted, yo quiero ser así, y yo voy a servir al Señor, y Dios va a ir a las naciones. Entonces, en un momento, el viejo predicador, que no era tanto hablar, porque esa es una de las características, ¿no? Podemos hablar mucho predicando, pero en la vida personal, si usted
me conociera, por lo menos a mí, no soy de mucho hablar, excepto cuando tengo ámbitos donde estoy compartiendo algo, sino no somos de mucho hablar. Lo cierto es que este predicador le dice, vos querés verdaderamente ser un siervo de Dios, aprobado por Dios, humilde, que pueda caminar bajo su yugo. Sí, dice, por supuesto. Bueno, acércate al cajón de ese hermano y decirle cosas lindas. Dice, no, ¿cómo me voy a acercar al cajón a decirle cosas lindas? ¿Vos querés ser o no querés ser un? Sí, no, le dice, está bien. Bueno, acércate al cajón y decirle cosas lindas. Él se acercó y le empezó a decir cosas lindas, se ruborizó, pero bueno, estaba haciendo un acto de obediencia. Entonces vuelve y dice, ay, pastor, las cosas que me hace hacer usted. Y le dije cosas lindas. Dice, pero no entiendo. Dice, ¿qué te dijo? Y nada, me dijo, dice, si está muerto, no dijo nada, no, pero no movió el ojo, no hizo, no, dice, si está muerto, ¿cómo va a mover algo? Bueno, dice, andá y decirle cosas feas. No, dice, ¿cómo le voy a decir? Andá y decirle cosas, agredilo verbalmente. Pero pastor, anda, y fue. Y le empezó a decir cosas feas, vino mucho más ruborizado, por supuesto. Entonces el pastor le vuelve a preguntar y le dice, ¿y qué te dijo? Y nada, ¿cómo me va? Me sentí re mal, dice, ¿cómo me va a hacer esto? Dice, le dije un montón de cosas feas, pero no hizo nada, si está muerto el hermano. Entonces el pastor le dijo, yo lamento que hayas tenido que hacer esto y entiendo de tu vergüenza, pero esta lección la vas a acunar en tu corazón toda la vida. Si vas a servir a Dios tenés que ser como ese hermano, que cuando te digan cosas lindas, sigas en el mismo estado que cuando te digan cosas feas. Y por cierto, yo recuerdo que me la contaron hace muchos años y no dejo de tenerla presente. Nunca tuve que hacer eso, gracias a Dios, pero realmente reconozco que cuando nos dicen algo somos propensos a contarlo a otros, a sentirnos bien, pero qué fácil nos enoja cuando nos dicen algo malo, cuando hay una crítica, cuando a alguien no le gusta algo nuestro, físicamente, ¿no? Es lindo que te halaguen y es feo que te critiquen. Pero, por cierto, la persona que es madura espiritualmente tiene que empezar a asumir ambas cosas de la misma manera. Te acepto, te recibo o rechazo lo que dicen, pero ninguna de las dos cosas me genera a mí una inquietud. Por el contrario, las dos cosas vienen para impulsarme y mejorarme cuando yo sé canalizarlas bien. Aún una persona que con malas intenciones venga a criticarme. Recuerden que con Jesús hicieron lo mismo y uno no lo ve reaccionando en nada, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando fue acusado falsamente por los religiosos y por esas personas perversas, dice que no abrió su boca, fue llevado como cordero al matadero. Y bueno, es un gran ejemplo, ¿verdad? Y por cierto, difícil de seguir. Un niño llora rápidamente, un bebé, bueno, ni hablar, un niño llora, un adolescente se ofende, se deprime, insulta y pega el portazo, pero una persona madura es alguien que tiene que aprender a callarse, saber canalizar las emociones y seguir adelante. Número 3, es maduro y sabio, es decir, empieza a pensar con un grado de sabiduría. En 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, entre los huíos hablamos sabiduría. Y Pablo dice más, habla de la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría en misterio. Es decir, Dios empieza a provocar revelación más profunda de la palabra y de sus diseños a una persona, a un huíos, alguien que es maduro espiritualmente empieza a tener mayor profundidad en la sabiduría, en el modo de ver la vida, en el modo de aconsejar, en el modo de enfrentar un problema. No es tan conflictivo, empieza a simplificar las cosas y encuentra respuesta mucho más rápido. Número 4, un hijo maduro lleva mucho fruto. Es alguien que está en un punto en el cual empieza a fructificar. ¿Y qué es el fruto? Bueno, Jesús dijo que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos y debíamos dar fruto. El que no daba fruto es porque no tenía la vida, tendría que ser cortado porque solo estaba tomando de la savia, pero no estaba produciendo nada. Sin embargo, aquel que permanecía, porque Jesús dijo, sin mí nada podés hacer, y eso es muy descalificador, pero si permanecíamos en Él, íbamos a dar mucho fruto. Y dar fruto conectado con Dios es cuando una persona madura empieza a producir, a través de su vida se empieza a ver amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe. Eso lo vamos a desarrollar en otra escuela, pero eso tiene que ver con el fruto del Espíritu. La Biblia no dice los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Es como
si tuviera que tomar un ejemplo, le diría que es como un racimo de uva. Uno le va a llamar a ese racimo el fruto de la vid, sin embargo está compuesto por muchas uvas. Ese amor, paz, paciencia, gozo, confianza, no son cosas que debemos producir para Dios, son cosas que Dios genera a través de la vida de nuestro espíritu, que se hacen visibles. Dios tampoco produce eso como fruto suyo. Él es amor, Él es paz, Él es paciencia, Él es gozo, esa es su naturaleza. Lo que pasa es que nuestro espíritu, en comunión con el Espíritu, empieza a producir esos frutos porque evidencia de la comunión con Dios cómo hay una transferencia de la naturaleza divina a la naturaleza que podemos transmitir nosotros, que es la espiritual, donde vamos a mostrar un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios no es el amor humano, no es el amor que se confunde, el amor almático. El amor almático es selectivo, por eso nosotros amamos a nuestros niños, a nuestros hijos, pero no tanto al hijo de un vecino. ¿Ves? Porque son amores selectivos. A un hermano lo amo mucho porque es amoroso y el otro que es odioso, entre comillas. Entonces, ¿qué ocurre? El amor de Dios no hace diferencias, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se envanece, no se irrita, no causa dolor. Ese amor no lo puede generar el hombre. Entonces está muy mal cuando se le predica a la iglesia y se le dice, hermano, usted tiene que tener amor. Como si tal cosa pudiera ser producida por la persona. La idea de Dios no es que lo produzca la persona, sino que permitamos que el amor de Dios, que es su naturaleza, la Biblia dice Dios es amor, 1 Juan 4:8, entonces si nosotros permitimos que su naturaleza tome gobierno en nuestro corazón, nos vamos a asombrar porque vamos a amar a aquellos difíciles de amar, porque Dios nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. Y en lugar de decir, sí, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, tenemos que tener la sabia decisión de decir, bueno, Señor, yo estoy dispuesto, pero si tú no lo haces, yo no tengo ese amor, pero tú eres ese amor. Yo te pido que tomes gobierno de mi corazón y de mi vida y pongas en mí el querer como el hacer, como dice Filipenses 2, o como dice Hebreos 13, hagas tú en mí lo que es agradable delante de ti por medio de Jesucristo. En definitiva, estoy dispuesto a ser un canal para tu amor, pero no me pidas que yo fabrique algo que no está en mi naturaleza. Alguna vez le dije, la gallina pone huevo porque es gallina y el perro ladra porque es perro. Entonces nosotros no podemos dar frutos de santidad o fruto del Espíritu Santo si no lo fuéramos. No lo puede hacer un religioso, solo puede dar frutos que se imitan, y no lo puede hacer una persona que con buena voluntad y aún habiendo nacido de nuevo pretenda fabricar todo esto para Dios. Esto es algo que se da por la naturaleza, por la impartición de vida, y no porque lo generamos a propósito. No se le puede gritar a la iglesia que da fruto, no se puede, de la misma manera que usted le grite a un limonero que dé limones. Lo va a dar cuando los tenga que dar, porque es una cuestión de vida, pero no es una cuestión que pueda imponerse, no es un acuerdo mental, ¿sí? Porque ahí está el riesgo de querer producir lo que tiene que darse por naturaleza. Uno es una imitación y el otro es un fruto verdadero. Número 5, un hijo maduro conoce bien su identidad en Cristo. Recuerde que cuando Satanás lo tentó a Jesús, lo primero que le plantea es el hecho de si eres el hijo de Dios, ¿no? Él tenía muy bien en claro que era el hijo, por eso no trató de demostrarlo. Si sos el hijo, ¿por qué no haces que esta piedra se convierta en pan? Y si alguien dudaba, si yo te voy a demostrar que soy el hijo, va a ver. No, Jesús nunca trató de probar, él sabía quién era y punto. Un maduro sabe quién es en Cristo, sabe lo que tiene en el Señor, sabe quién es, sabe su valor, entonces no es movido fácilmente, ni por espíritus engañosos, ni por personas que vienen a tratar de sacarlo de su centro. Número 6, un hijo maduro no se ofende fácilmente. Lo dije con ese ejemplo de al hombre el que se le dice duramente algunas cosas, pero ya estaba muerto, ¿verdad? O sea, es entendible que es una persona que digiere muy bien no solo la alabanza, sino también la crítica. Número 7, un hijo maduro es prudente en su manera de pensar. Esto está muy relacionado a la sabiduría, solo que quiero que usted extraiga la palabra prudencia. La sabiduría puede tener que ver con la escritura, por las decisiones generales de la vida, pero la prudencia, aunque vos tengas sabiduría, la prudencia es lo que le pone un freno a tu sabiduría, pero un freno en el buen sentido. Es bueno que un auto, y cuanto más veloz sea y mejor sea, tenga mejores frenos. No son los mismos el freno que tiene que tener un avión que una bicicleta, porque la velocidad que desarrolla es mucho más extraordinaria. Entonces, cuando alguien tiene una sabiduría de parte de Dios, tiene que saber tener un freno para poder
doblar donde tiene que doblar y ejercer su sabiduría como la tiene que ejercer. A muchos a veces se equivocan en esto porque tienen sabiduría pero reaccionan rápidamente, siempre quieren resolver, siempre están opinando, ellos se la saben todas y en definitiva no tienen prudencia. Son sabios porque no está mal lo que están diciendo, pero se apuran. Y ese apuro hace que es como si fuera un auto muy veloz, que si tiene un buen freno lo podés parar, pero si no podés frenar. Yo recuerdo haber visto una carrera de autos de Fórmula 1 que en determinado momento, cuando le empezaron a fallar los frenos, tuvo que abandonar. Y uno dice, pero ¿y si tiene que ganar acelerando? Claro, pero si no podés frenar en las curvas, es muy probable que termines teniendo un accidente. Así es el imprudente, no sabe frenar a tiempo. Y por más que tenga una velocidad pensante, una resolución en su vida clara, suele pasar de largo. Y entonces por eso el maduro tiene que ser alguien que tenga prudencia. Número 8, un hijo maduro ha desarrollado el carácter de Cristo. Gálatas 5:23 dice que el fruto, que es amor, paz, paciencia, esos son frutos del Espíritu, pero más allá del fruto que yo le hablé y el don que yo le hablé de los dones de sanidad, de milagro, de liberación, tiene que desarrollar el carácter. El carácter tiene que ver con la humildad, tiene que ver con poder mostrar de alguna manera esos frutos y esos dones sujetos a un nivel en donde podríamos decir se encuentra la calma de un mar o la calma de un lago. Tómelo de esa manera, es decir, el carácter de Cristo es lo que encerraba todas sus virtudes, pero el carácter era aquello que lo podía sostener en su órbita sin que él se saliera de ella, ¿no? Cuando digo órbita, no puedo dejar de imaginarme el sistema solar, ¿verdad? O sea, guarda una órbita clara y los planetas no andan cambiando su órbita y a veces tienen una y a veces otra, no, tiene que conservar su órbita, sería desastroso que uno de los planetas se saliera de su órbita. La persona que ha desarrollado su carácter se mantiene en una órbita, es decir, se mantiene con una nivelación de vida, con un equilibrio emocional, intelectual, espiritual, que le permita mostrar eso tan maravilloso, que es el carácter de Cristo. Un hijo maduro se sustenta de alimentos sólidos, esto lo sabemos, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Eso implica ir a esas profundidades, a esos misterios que yo les hablé. Número 10, un hijo maduro tiene discernimiento, no espíritu de sospecha, no es que sospecha de todo, sino que empieza a caminar en discernir claramente lo bueno, lo malo, lo que es de Dios y lo que no. Un hijo maduro es pronto para oír y tardo para hablar. Esto tiene que ver con su carácter y con esa quietud, en donde no se apura, ¿no? Es donde encuentras el freno que yo les mencioné, escucha, aprende, pero no reacciona rápidamente. Esto con la edad lo vamos desarrollando cada vez más. Ustedes recuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera a Jesús y quisieron apedrearle, Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Dice que desde los más jóvenes empezaron a tirar, a sostener la piedra, pero desde los más viejos empezaron a tirar primero la piedra hasta los más jóvenes. Es decir, había una conciencia de soltar la piedra más rápido porque se daban cuenta que ellos en algún lado también habían pecado. Entonces, cuando somos más grandes tenemos conciencia de frenar un poco más, de no perder el equilibrio fácilmente y de tener esa prudencia que tanto necesitamos. Un hijo maduro siempre honra a sus líderes espirituales. Es una persona que se consolidó y que por más que sea más alto que sus padres o haya alcanzado ciertas cosas que sus padres no, si miramos en lo natural, no sé, un hijo maduro, universitario, profesional, alguien que se recibió, que ejerce y tal vez su papá fue un albañil que juntó poco a poco el dinero, que nunca ha estudiado, pero le pagó el estudio, su hijo siempre va a honrar a sus padres. Lo va a honrar y nunca se va a sentar en la posición de que yo soy mejor o yo alcancé más. No, siempre ante sus padres hay un dejo de humildad, de inclinarse ante aquellos que le dieron todo, que hicieron algo por su vida, un reconocimiento, donde no es que ahora yo alcancé algo más que vos. No, nunca un hijo maduro se proyecta por sobre sus padres o por sobre sus líderes espirituales. Yo he tenido algunos siervos de Dios que me han permitido alcanzar algunos niveles, luego yo tuve que continuar adelante por causa de mi llamado y de mi ministerio, pero eso en ningún momento hace que yo desprecie lo que recibí, por el contrario, fueron hombres maravillosos que me permitieron crecer, llegar a algunas dimensiones, me dieron hasta donde pudieron y no tenían por qué hacer más. Luego
por causa de mi ministerio Dios me permitió alcanzar ciertas cosas, pero yo siempre voy a tener gratitud por las personas, aún por los que me dieron el ABC de las cosas que yo no entendía del Evangelio. Van a honrar a sus líderes con palabras, con actitudes, con rendirle cuenta de sus vidas, no para ser guiados en todo, pero les va a contar, les va a decir, son personas que van a honrar con finanzas si los mayores le necesitan o con reconocimiento público. Hay personas que, bueno, creen que ya saben todo y no tienen que rendir cuentas de nada. Una persona que es maduro sabe rendir cuentas. Es muy bueno cuando hay personas maduros en la iglesia, líderes que yo tengo, y que de pronto si uno va a hacer algo te van a decir, pastor, nos vamos a ir de viaje, nos vamos una semana, esta semana no voy a estar, voy a hacer tal cosa. No están pidiendo permiso, pero están informando, porque si no vinieran yo diría, ¿qué pasó que no vinieron? ¿Dónde están? O, no sé, se fueron. Hay personas que hacen lo que quieren y piensan que no tienen que rendir cuentas, y es una cuestión de honra el poder decir, para que no generar una carga de gusto y decirle a la persona dónde estoy, te cuento que voy a salir, no te lo van a prohibir, pero es bueno que lo hagas, y que haya un reconocimiento público, una honra pública. Eso nunca te va a hacer menos, siempre te va a poner como más. Un hijo maduro es alguien que es estable emocionalmente y no tiene doble ánimo. Puede leer Tito 1:7 al 9, y un hijo maduro es alguien que sabe tomar lo bueno y desechar lo malo, es decir, encuentra en él discernimiento de espíritus y discernimiento del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, y para tomar decisiones actúa con sabiduría. Un hijo maduro reacciona correctamente bajo presión, empieza a vivir presiones que antes no había vivido y desarrolla un carácter controlado por el espíritu, tiene una firmeza doctrinal, tiene pasión por Cristo y su llamamiento, pero con una estabilidad emocional muy grande, un amor que empieza a ser fuera de lo común, una capacidad para exhortar a los demás con amabilidad, sin orgullo, con humildad, todas las cosas, empieza a tener un grado de sabiduría y una santidad cada vez mayor, pero no una santidad religiosa, sino una santidad bien entendida, una santidad desarrollada a través del lógico y buen comportamiento. Quiero terminar con una breve porción respecto de este quinto nivel. Ese es un hijo maduro, y usted me dirá, pero ¿ya hay otro que hay ancianos espirituales? No, somos eternos. La madurez puede ser un estado eterno en el cual nosotros vamos a vivir. Ese estado de huíos va a ser un estado eterno en el cual vamos a poder tener un equilibrio en todas las cosas y por sobre todo el carácter de Cristo. Pero hay otro nivel que yo lo considero, en algunos libros de madurez no están, pero yo lo considero como clave porque es el de pater. Es decir, cuando ya alguien maduro empieza a ejercer paternidad. Yo no voy a explicar todo sobre la paternidad espiritual en este módulo, porque hay otros módulos donde yo lo desarrollo. Solo voy a decir que el único Padre es Dios y que lo que somos nosotros somos un canal. El único pastor es Dios, el único apóstol es Dios, el único profeta es Dios, el único maestro es Dios. Yo no tengo problema que la gente me diga maestro porque me lo dice y está bien porque lo soy. Pero yo tengo que saber que si Dios no hace una obra de magisterio, yo estoy descalificado. Que si Dios no pone en mí las virtudes de un pastor, yo no puedo pastorear. Y que si Dios no me baja un diseño, no puedo ser enviado. Y que si Dios no me da una palabra profética, olvídelo de fluir en esa dimensión. De la misma manera ocurre con la paternidad. Hay personas que se creen que son ellos, soy yo para Dios. No, es Dios a través de nosotros. Estas capacidades de Cristo, de apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, son sus virtudes, y Dios no va a volver a la tierra a través de Jesús para pastorear una congregación y andar de congregación en congregación. O sea, Él lo hace a través de su espíritu, poniendo en el corazón el sentimiento, el sentir, la carga, en la mente espiritual, la sabiduría, la capacidad de Dios en una persona para que una persona desarrolle una tarea. Dios te embarga de una pasión antes de comenzar un servicio y de una capacidad. A mí cuando me regalaron la Biblia, yo la leía y me parecía tan fácil de entender, cuando hay personas que no la entienden. Eso no tiene que ver con mi intelecto, no tiene que ver con mi capacidad, sino con un llamado. Si Dios me da a entender algo por su gracia, es para que yo les dé a ustedes una enseñanza, porque en realidad Él quiere enseñarle a ustedes y va a usar mi vida como un canal. ¿Ve? Entonces Dios nos está perfeccionando. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, pero lo hace a través de los dones ministeriales. Ahora, la mayor virtud que Dios tiene es la de Padre, ¿no?
la más extraordinaria. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa virtud de padre tiene que ser ejercida a través de los hombres. Si yo quiero hablar con mi padre, yo puedo orar, pero el contacto, el canal que yo necesito en la tierra va a ser a través de las personas. Eso está bien. El problema es cuando se desvirtúa el término, cuando se manipula gente a través de la paternidad, cuando dice yo soy tu padre y vos no podés cambiar. Y el Padre es uno solo, se lo vuelvo a repetir, es Cristo. Pero Él quiere, y en el diseño apostólico es fundamental, que reconozcamos una paternidad en la tierra, que reconozcamos al hombre, a la mujer, que de pronto va a ejercer como un canal para que el Padre pueda darnos lo que nos tiene que dar en el momento que lo tiene que dar. No quisiera desarrollar esto ni que esto genere una confusión, lo voy a explicar claramente a su momento, así que ténganme paciencia, hacemos lo posible con los videos de la escuela. Solo que una persona madura pues empieza a ser un canal de paternidad para otro. Es una etapa maravillosa y tiene algunas características, solo se las voy a mencionar. Tiene un gran anhelo de reproducirse en otros, es decir, empieza a querer impartir a otros lo que tienen, a querer a dar. Eso, si no hay un sentido de paternidad, hay mucho egoísmo, es para mí. Los padres es para los hijos, ¿no? Esa es la característica de un padre, quiere que su hijo trascienda. Y nunca someter a un hijo bajo su autoridad y dejarlo ahí eternamente. Eso va a ser en un grado de inmadurez, de niñez. Un hijo, yo te cuido, yo te tengo, yo te proveo, yo te voy a ayudar a pensar. Pero se supone que si el hijo maduró, en un momento siempre va a ser hijo, pero en un momento puede crecer, desarrollarse aún más. Entonces, todo ministerio que crea ser un ministerio paternal y de pronto sujete gente bajo su todo, su pensar, su ver, su hablar, se está equivocando. Eso puede ser por un tiempo, pero el buen deseo de un padre es trabajar para el hijo, servir al hijo. Fíjese que los padres trabajan, compran zapatillas, compran comida, compran todo para sus hijos, porque están procurando que sus hijos se desarrollen, estudien, aprendan, crezcan y alcancen una medida mayor. Se supone que el techo de un padre es el piso de un hijo y nunca al revés. Segunda cosa, ha llegado a ser un mentor, es una persona que aconseja, que habla, que va a dar el buen consejo, pero nunca lo va a hacer con un interés personal, es un interés de amor nada más. Este es un deseo sano de la verdad, de dar un consejo, y Dios busca esos canales para ser el consejero, ¿no? Él es consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Él lo va a hacer a través de los hombres también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque es una gran responsabilidad que Dios nos permita ser padres sustitutos. Como José, el marido de María. Él no fue el papá carnal de Jesús. Sin embargo, cumplió un rol trascendente, de verdad. El poder ocupar el rol de cuidar nada menos que al Redentor del mundo. Y Dios no tuvo problema con que le llamaran papá, ¿no? O que la gente diga, pero no es su padre José. Y Dios no se pone celoso por eso Él puede permitir que Abraham sea un padre en la fe, o que tengamos padres sustitutos. No tiene problema con eso Dios, porque el Padre, el único, sigue siendo Él. Los demás somos canales, ¿no? En la vida. Alguien que equipa a otros, es decir, que va a impartir, como Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, y le imparte con la unción y le dice, aviva el fuego que ha sido impuesto a través de mis manos. Es decir, hay alguien que le impartió enseñanza, le dio consejo y siempre decía, hijo mío, porque, bueno, cuando hablemos de paternidad lo vamos a desarrollar correctamente. Número 4 es una fuente de dirección y sabiduría y consejo. Número 5 es alguien capaz de corregir con un corazón paternal y sin ningún tipo de interés personal. Número 6 es alguien que alimenta correctamente a aquellos quienes tiene debajo de su autoridad y de su amor, de ese manto de amor. Y el Padre Espiritual es alguien que provee y que impulsa, no es alguien que solo quiere ser provisto y si soy tu padre tenés que honrarme, tenés que honrarme, tenés que honrarme. Y está bien, lo hemos dicho en el punto anterior, en el huíos, pero no es algo que el padre tenga que tener como sumo interés. O sea, un padre cuando es padre no está pensando a ver qué le va a sacar a su hijo. Toda la vida le dio y después ya solamente con verlo feliz es suficiente. Y si el hijo aparece con alguna honra o con algún regalo, bueno, mejor así, está bueno que así sea. Pero ser padre implica una gran responsabilidad.
y por eso creo que lo tenemos que desarrollar con más tiempo, en un taller exclusivamente para eso, porque es un tema que hoy está causando no solo controversia, está causando bastante daño en las personas que no tienen un equilibrio necesario para poder desarrollar una paternidad sana. Y es fundamental, porque en el reino, usted sabe que podemos vivir reino, hablar reino, por causa de que somos hijos, porque los que heredan son los hijos. Yo les dije en el primer módulo que nosotros compartimos que los reinos no se dan porque sí, ¿no? Sino que se heredan. Por eso la herencia de los hijos. Por eso es tan importante tener una conciencia clara de paternidad, es fundamental para poder avanzar al propósito, pero tiene que ser una paternidad sana, sin ningún tipo de manipulación ni de provecho, sino permitir que el Señor sea todo en todos. Amados, muchísimas gracias. Sé que la materia se vuelve reducida en estos 3 módulos que compartimos, cuando teniendo la posibilidad de hacer talleres presenciales generalmente lo doy en 6. Pero bueno, he tratado de ser lo más contundente posible dentro de este tiempo limitado que tenemos. Espero que esta escuela haya sido de mucha bendición. Podrá encontrar más material en la página www.osvaldorebolleda.com. Hay libros, hay audios, hay videos y por supuesto vamos a seguir próximamente con otro nuevo módulo de esta Escuela de Fundamentos Eternos para Kingdom Center en California, Los Ángeles, para España, Aliento de Vida, en Viña del Mar, Chile, el Ministerio Vida, y para aquí los presentes, Fuente de Vida, La Pampa. Vamos a seguir adelante con lo que hemos denominado en llamar la Escuela de Gobierno Espiritual. Muchas gracias y hasta pronto.